tuvimos unos problemas con el sistema y con conexión de internet, pero aquí estamos y vamos a seguir adelante. Muchísimas gracias por juntarse con nosotros hoy, que vamos a tener y ofrecer a ustedes, las familias de las escuelas públicas de Durham, de parte de la Academia de Familia. Vamos a ofrecer la clase en cómo uno puede mantener actualizada la información de su estudiante. Que yo soy Miss Flowers, yo soy su intérprete para hoy, y también tenemos con nosotros al director de Conexión de Familias, el señor Gregory Jones, también la coordinadora de la Academia de Familia, Miss Althea Scriven, también la directora de Relaciones de las Escuelas Públicas de Durham, eso es Melissa Watson, y también tenemos nuestras presentadoras, la señora Priscilla Thompson, quien está en cargo del sistema de actualización de información de alumnos, y también la directora de asignación de escuelas, la señora Melody Marshall. Señoras, bienvenidas y podemos empezar, ladies. Good evening and thank you and welcome. I'm so happy to have this time with you tonight. Muchísimas gracias por la invitación. Le alegra muchísimo a juntarse con nosotros hoy y ya estamos listos para empezar, Ms. Marshall. Tonight, we're going to spend some time talking about the importance of keeping your students' information up to date with the school. Y ahora vamos a discutir la importancia de mantener actualizada la información de su estudiante y la importancia de hacer eso. And I want to begin with a story that some of you may remember, or a situation that some of you may remember when COVID first began. Y ella va a contar una historia en cómo en el principio cuando pasó el incidente con COVID. And if you remember when our governor announced that PEBT cards would be distributed to help families with free and reduced lunch get access to food. Y hubo un anuncio del gobernador del estado de Carolina del Norte que algunas familias calificaron a recibir una tarjeta de PBT. Eso fue para las familias de utilizar dinero o estampillas para sus hijos a recibir comida. And when that happened, there was a partnership with the Department of Health and Human or Social Security, Department of Social Services, not Security, Department of Social Services, and the Department of Instruction. And we partnered together to get those cards out. Lo que pasa es cuando el gobernador hizo ese anuncio, se puso en lugar un conjunto entre el Departamento de Instrucción Pública y también el Departamento del Estado de Salud. Entonces, la información que ellos usaron fue por parte de la información que estaba actualizada en el sistema de PowerSchool. And when we partnered, I'm wondering if we already shared this, but we used the information in Power School to give the addresses to the Department of Social Services. And in order Y cuando ellos pidieron esa información, lo que tuvimos que hacer fue compartir la información de parte del portal de PowerSchool. and the addresses we had, we sent, but many of those addresses were wrong because a lot of families had not updated their address with the school. Entonces, la información que estaba en el sistema fue la información que ellos usaron para enviar las tarjetas. Y lo que descubrimos fue que muchísimas personas no tuvo su dirección correcta, entonces muchos no recibieron la tarjeta. And because of that, a lot of families weren't able to get their cards in time or got them really late, and some didn't get them at all.
Y por ese error de cambiar la dirección, varias personas todavía no han recibido su tarjeta, varios recibieron en tiempo largo y tardado en recibirlo, y todavía personas que faltan en recibirlo. And I just use that as an example to to share because it's so important that we connect to have your correct addresses and phone numbers with the schools. Y ella compartió esta historia porque para mostrar la importancia en porque necesitamos tener su información correcta en caso que algo así ocurre o pasa otra vez, que podemos comunicarnos bien con las familias de las escuelas públicas de Durham. Excellent. We'll go to the next slide. And while we're going to the next slide, I want to talk to you as the director of student assignment. I want to talk about how your address affects your child's student assignment. Entonces, como la directora de asignación de esas escuelas, ella quiere mostrarle a ustedes la importancia de mantener su información correcta. Every address in Durham has a Durham Public Schools assigned to it. Cada dirección en la ciudad de Durham está relacionado con una escuela o está asignado a una escuela. So if you need to know what school your address is assigned to, you can contact the Office of Student Assignment or the ESL registration office, and we're able to help. Y es que si usted quiere saber cuál será su escuela base, usted siempre se puede comunicar con la oficina de ella, la oficina de asignaciones de las escuelas públicas de Durham. También para las personas que son, que habla otro idioma, más de inglés, entonces siempre se pueden comunicar con el centro de recursos de idiomas, el ESL Registration Center, el centro de registración. Or you can visit our website, dpsnc.net, and use the school locator tool. O visita el sitio de web de dpsnc.net y busca el enlace que dice Busca mi escuela. It's also important to keep your address updated as we enter the magnet and CTE lottery season. Y también mantenga en mente que está muy importante para mantener actualizado su dirección, porque ahora y muy pronto vamos a entrar al tiempo cuando ustedes pueden aplicar para el sorteo, para la lotería de programas de Magnet. Your address is used to help prioritize or often gives you a better chance of getting in based on where you live in some of the schools that you may apply to. It also determines what schools you may be eligible to apply to. Basado por su dirección, tal vez el alumno está elegible de asistir en una escuela específica utilizando su dirección. Entonces, ellos también dan una prioridad por la zona que le toca a algunas escuelas. Entonces, es muy importante que ustedes mantengan correcta la información para que ustedes puedan estar considerados como una prioridad de entrar a alguna de esas escuelas cuando ustedes aplican para el sorteo. Also, if your child takes the school bus, our transportation department uses the address that we have on file to create your bus stop. Y también el Departamento de Transporte usa esa información para determinar dónde ellos pueden y van a poner a la parada de su alumno. También en caso de emergencia, si un chofer o alguien, un representante del Departamento de Transporte necesita comunicar con usted, ellos tienen su información. And then we can move to your contact information, your telephone numbers, your email addresses. That's how the school stays in contact and shares that very important information via phone.
Y también cuando las escuelas quieren mantenerse en comunicación, buena comunicación con usted, que ellos también tienen buena información de contacto, como su correo electrónico, otros números de teléfono, como el número de teléfono de trabajo, y también contacto en caso de emergencia, para que ellos puedan comunicar bien con ustedes. And also, in case of an emergency, we need to know who to contact. So please, we encourage you to update the emergency contacts, the people that we can also contact if we can't contact you. Who can we contact? And in what order should we call? Should we call mom, dad, grandma? All of that will be included in the updates for your student. Y también en casos de emergencia podemos tener la información importante indicada con su información de contacto. Por ejemplo, es muy importante que sabemos a quiénes tenemos que comunicar en caso de emergencia. Ustedes pueden ordenar a quiénes serán las primeras personas con quien la escuela necesita llamar. Por ejemplo, primero mamá, luego papá, luego abuela, luego tía. O ustedes pueden dedicar cualquier persona de importancia en caso de emergencia que usted quiere que la escuela comunique. I'm going to pass the microphone to Ms. Thompson, who will talk to you more about how to update your information. Entonces ahora va a presentar la señora Thompson para que ella le explique a ustedes cómo ustedes pueden cambiar su información. Good afternoon and hello, DPS families. Muy buenas noches a familias de DPS. Tonight we're going to talk about PowerSchool current and returning student registration information update portal. Entonces ahora ella va a compartir información en cómo usted puede cambiarlo de los alumnos utilizando el portal de padres de PowerSchool. We're going to start by going to the DPS webpage and converting the translation to Spanish. Primero ingresa en el sitio de web de DPS y luego puede cambiarlo para que puedas leerlo en español. With the top tabs, we want to click on Programs and Services. Elige el enlace que indica programas y servicios. You will notice the Gold Word Program and then the Gold Word Services. Por favor, toma nota de las palabras en amarillo que dice programas y servicios. You then want to click on Parent Portal PowerSchool. Y haga clic donde indica portal para padres de PowerSchool. It won't connect. Danos un momentito. I apologize for the brief delay. Ella le pide una disculpa porque está tardando. On the next screen, it will allow you to have all your resources for PowerSchool Parent Portal.
En la siguiente pantalla, donde usted encuentra información a la izquierda, es para los recursos de portal para padres. We want to click on the access for the parents to create a parent portal account. Haga clic donde encuentra las palabras enlace al portal para padres. The very first one are the instructions to the parent portal, how to create an account. La primera línea es donde encuentra instrucciones en cómo uno puede crear una cuenta. Next is a video instructions, which goes step by step with the written instructions. Y luego encuentra un enlace de un video que incluye también instrucciones en cómo uno puede crear su cuenta. Next are instructions from the North Carolina Department of Public Instruction. Y luego instrucciones de parte del Departamento de Instrucción Pública. Lastly, there are instructions for the parent in English and Spanish for elementary and secondary on how to read your 2021 report card. Y luego allí abajo encuentra enlaces donde ustedes pueden recibir instrucciones en cómo uno tiene o puede leer y interpretar el reporte de calificaciones. Tonight, we're focusing on the instructions, so I'll click on the tab for the instructions to how to create a parent portal account. Ahora ella va a hacer clic en el enlace en cómo crear una cuenta. Here's a letter to our DPS families in Spanish. Aquí encuentra un ejemplo de la carta de muchos de ustedes haya recibido a nuestras familias. Step 1 begins with selecting a web browser, Google Chrome, Firefox, or Internet Explorer. Primero, como abrir, debe que navegar, encontrar su navegador del Internet usando Google Chrome, Firefox o Internet Explorer. Number 2, list our DPS website. El segundo indica el sitio de web de las escuelas públicas de Durham. Next are the instructions to guide you to the link for Parent Portal, and you would click on Create Account. Y luego sigue las instrucciones donde tiene que ingresar para crear su cuenta. The next tab will appear, and at the bottom you want to click Create Account again. Y luego va a aparecer otro enlace, haga clic y vas a recibir información adicional. Next, you want to enter the first name of the parent, the last name of the parent, the email address. Y primero tiene que escribir el primer nombre del padre y el apellido luego y también un correo electrónico. Next, you want to select the desired username, password, and re-enter the password. Please note, write down your selection once you are finished. Y también tiene que elegir un nombre de usuario y también una contraseña y va a tener que volver a escribir la contraseña, por favor, escríbalo y guardarlo en un local por donde usted puede encontrarlo fácilmente. Eso es información que usted va a necesitar más tarde para abrir la cuenta cuando usted quiere entrar. For your password, it has to be 8 characters long. It has to include alphanumeric, begin with a capital letter, lowercase letter, numbers, and a symbol at the end.
es que para crear su contraseña, esos de 8 caracteres, la carácter que tiene que incluir letras y también números. Debe que incluir letras mayúscula y minúscula, también un símbolo. Entonces puede ser en el principio mayúscula, luego otras letras minúscula, números y el símbolo. Page 2 gives you information on how to connect your student by using your Access ID given by your child's teacher. Y luego usted puede crear la cuenta utilizando la información del alumno que fue asignado por maestro de su hijo. You'll enter the Access ID, access password, relationship, which will be mother, father, or guardian. Y cuando quiere juntar la información, tiene que incluir el nombre del alumno, el número de identificación de acceso, también la contraseña de acceso y también quién eres. Tiene que mostrar su relación al alumno como mamá, papá o tutor o alguien en cargo de la custodia del niño. After you have entered your student's information, then you want to select Enter. Y luego cuando escriba toda la información, haga clic a Enter o Entrar. The next screen will look like this one, and you will enter the username that you just created and the password you just created, and then sign in. Y luego ingresa la información del nombre de usuario y también la contraseña, haga clic para entrar. We are now going to go through the screens that are offered in the parent portal. Ahora vamos a revisar las pantallas que ustedes van a encontrar cuando ingresan en el portal de padres de PowerSchool. Here we have the names of the student, Ruth and John. Aquí encuentra los nombres juntados en la cuenta del padre. Se llama Ruth y John. You can access your student's grades and attendance, or if your student is elementary and receives standards-based, you want to click the Standards Grades tab. Y es que encuentra el enlace para notas y ausencias, y también si tiene alumnos en las escuelas primarias, también puede revisar las notas basadas por los estándares. It will also give you access to grade history, attendance history, email notification, teacher comments, class registration, your student schedule, school information, and your returning student enrollment. Y luego hay otros enlaces donde usted puede hacer clic también los resultados de los exámenes, la historia de las notas, también historia o reporte de ausencias, notificaciones de correo electrónico, comentarios de los maestros, también anuncios de la escuela, registración de las clases o matriculación de las clases, el horario del alumno, también información de la escuela, preferencias de su cuenta y también información para los alumnos quienes están regresando. Es como los niños estaban asistiendo en las escuelas públicas de Durham el año pasado y ahora tiene que cambiar su dirección o cambiar su información. Eso es donde usted hace clic. So I just told them that for returning student purposes, they do click under returning student enrollment. As Ms. Melody Marshall pointed out, it is very important that we have updated information for each of your students for this current school year. Y como indicó la señora Melody Marshall, para mantener actualizado la información de su hijo, la importancia de cambiarlo, aquí es donde usted tiene que ingresar para hacer esos cambios.
Within returning student registration, you have access to the student handbook, Y cuando ingresa en este sitio, usted va a tener acceso a la guía de padres request student transportation and child nutrition, which is the free and reduced lunch program, y también la aplicación de alimentos para alimentos gratis. and the opt-out form and immunization information. Y también información acerca de las vacunas y un formulario de opt-out. Eso es cuando padres no quieren compartir la información privada de sus hijos. It contains all the information we need for the 2020 school year for your student. Le encuentra toda la información para el año escolar de 2020-2021. Y eso es la información que necesitamos tener. We want to ensure that all families are complete with online registration by the end of the month. Queremos asegurar que cada familia tiene una cuenta de PowerSchool. Eso es nuestra meta para el fin de mes. If you have not received your child's access code to obtain your parent portal account, please contact your child's teacher. Si usted no ha recibido la información en cómo crear la cuenta utilizando los códigos de acceso, por favor, comuníquense con el maestro de su hijo. At the bottom of the screen, it gives a legend. The legend explains the icons that can appear for your child's assignments. Y aquí abajo ella está mostrando una guía. En esa guía tiene cositas o icones que muestra cosas que usted necesita entender. Eso es acerca de las tareas y las ausencias de los alumnos. Cada uno es específico en una cosa. It also gives you access to your students' attendance, and the attendance legend is at the bottom of the screen. Y también usted puede acceder y ver la historia y la información acerca de las ausencias de su hijo. También encuentra abajo una guía que muestra y dale información en cómo significa y qué significa los códigos que uno encuentra. If you have questions or concerns about your child's grades or attendance, please contact your child's teacher. Es que si usted tiene preguntas o dudas acerca de las ausencias o las notas de su hijo, por favor, siempre pueden comunicarse con los maestros de su hijo. A few of the attendance codes to point out: 1P equals early checkout. Y eso es un ejemplo de los códigos que uno encuentra. 1P significa que el niño ha salido temprano de la escuela. 3A is in-school suspension. 3A significa que el niño estuvo suspendido dentro de la escuela. 1A is illness or injury, which equates to a parent note. 1A es de una enfermedad o el niño sufrió de algo. Eso es cuando un padre entrega o manda a la escuela una nota explicando por qué el niño faltó el día. 1B is a medical or dental note only from the provider, which is a doctor or dentist. Es que 1B significa que el niño ha tenido una cita con dentista o con doctor y que ustedes tienen un comprobante de la oficina del doctor o dentista. 2A is an unexcused absence. 2A es cuando el alumno no tiene ninguna excusa. 3 is suspension. 3 significa que el alumno fue suspendido de la escuela. 1R is present off-site, which we are using during COVID for remote learning. So all attendance codes for present for remote learning is 1R. 1R significa que el alumno está presente, pero presente asistiendo en la clase, pero fuera del edificio. Eso porque muchos de los alumnos están estudiando en línea y por ese motivo ellos están asistiendo en sus clases, pero son remotos.
We will now go through 3 of the questions for question and answer. Okay. I just want you to pick 3. Yeah. Ahora vamos a revisar 3 de las preguntas. Una de las preguntas que estoy leyendo. ¿Qué pasará si yo quiero inscribir mi niño en la escuela virtual de Ignite? ¿Va a cambiar la escuela de mi hijo? What if I want to enroll my child in Ignite? Does my child's school change? I'll answer that question. To enroll in Ignite, you can visit our website, the ignite.dpsnc.net, and all of the information that you need to enroll will be there. And right now, you will stay connected to your school that you're currently assigned. Lo que pasa es que sí, los niños pueden y usted puede inscribir su niño para participar en la escuela virtual de Ignite. Visita nuestro sitio de web de ignite.dpsnc.net para recibir más información y también llenar la aplicación acerca de el Ignite. Yo he escuchado que ellos están ofreciendo otro turno de beneficios de PBT. ¿Cómo yo puedo asegurar que yo puedo recibir uno y no falto un beneficio? I heard that they are offering another round of PEBT benefits. How can I check to be certain? I'll respond to that one as well. You can check the back of your card and call the number on the back. I believe there was another disbursement in the week last week, but again, that is handled by the Department of Social Services. You can contact the Department of Social Services or call the number on your card to see what your balance is. Es que para los que hayan recibido la tarjeta, por favor, llame el número de teléfono que encuentra en la tarjeta en la parte de atrás. Ella piensa que la semana pasada que ellos dieron otra vez otra cantidad de fondos, ellos pusieron en las tarjetas para las familias, pero para asegurar si el dinero está dispuesto, por favor, marquen ese número de teléfono que encuentra atrás. Can I still get a copy of my child's report card? ¿Puedo recibir una copia de el reporte de calificaciones de mi hijo si yo no tengo una cuenta de PowerSchool? Can I still get a copy of my child's report card if I don't have a PowerSchool account? Our authoritative source this year for report cards is the parent portal. Please contact your school's principal if you need arrangements to be made. Es que ahora estamos utilizando el portal de PowerSchool para compartir información con las familias. Si usted desea información con detalles, por favor, siempre puede comunicarse con el director o la directora de la escuela. Padres, entonces eso es todo por momento. Muchísimas gracias por juntarse con nosotros. Lunes, el 5 de octubre, vamos a tener otra clase acerca de la nutrición. Vamos a tener un representante del Departamento de Nutrición para las Escuelas Públicas de Durham. Gracias por participar con nosotros. Muchísimas gracias a la señora Priscilla Thompson y muchísimas gracias también a la señora Melody Marshall por compartir su tiempo con nosotros. Padres que disfrutan sus noches, muy buenas noches.